Y bueno, muchas gracias. He hecho lo anterior y desde luego la bienvenida a la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, que nos va a platicar amablemente de la inteligencia artificial y yo creo también el tema que nos gusta y que nos llama, doctora, ¿no? Propiamente la aplicación en procesos político-electorales, que es de lo que va, y yo creo que es donde podemos generar una gran ventaja en estos temas de tecnologías para efecto de los procesos democráticos. Muy bienvenida, doctora, también por parte de mi colegiado, de mi presidente, así como del magistrado Juan Carlos, y gracias por confiar en este foro y estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, magistrada. Y si nos permiten también, y agradecería una sonrisa a la cámara para hacer la toma de fotografía oficial de esta plática 4, inteligencia artificial, su aplicación en los procesos político-electorales. A la señal de comunicación, gracias. Muchísimas gracias. En un conteo de 3, 2, 1. Una más, por favor. En 3, 2, 1. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues continuamos y doy la más cordial bienvenida a la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, investigadora de la UNAM, y cedo el uso de la voz a mi compañero el licenciado Otilio Esteban Hernández para la presentación y lectura de semblanza de la doctora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, maestra Anabel. Doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí presente. Y bueno, actualmente la inteligencia artificial se está utilizando en temas de predicción de resultados y análisis de tendencias. Sin embargo, eso plantea diversos desafíos legales y sociales. La doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, licenciada y maestra y doctora en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con estudios de especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Cursó estudios de especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Ha realizado diversos cursos en el extranjero, entre los que se destacan los realizados en Harvard y Los Ángeles, California. Ha sido profesora invitada en las universidades de Nebraska, Lincoln, Córdoba, España, Renmin, China, Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, así como en la Asociación Ecuatoriana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva en la ciudad de La Cuenca, Ecuador. Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética en Punta Cana, República Dominicana. Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, FILAC, en Punta del Este, Uruguay, Universidad Científica del Sur en Lima, Perú, y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se ha desempeñado como funcionaria pública en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el municipio de Cuautitlán Izcalli, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Unidad de Asesoría Jurídica y Evaluación del Servicio Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Se ha desempeñado como delegada de oficinas jurídicas adscritas a la Oficina del Abogado General de la UNAM, representante de la UNAM ante la Comisión Mixta de Escalafón en la Dirección General de Relaciones Laborales de la UNAM, técnica académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, jefa de la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. De abril de 2008 a marzo de 2012, fungió como subdirectora de área del Instituto de la Judicatura Federal de 1999 a 2000, consejera técnica de la Facultad de Derecho de la UNAM de 2019 a 2002. Actualmente funge como profesora de tiempo completo titular C, definitiva de la Facultad de Derecho UNAM, con 38 años de práctica docente. Es investigadora nacional, nivel 2, del Sistema Nacional de Investigadores y evaluadora acreditada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Acreditadora del Consejo de la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, acreditadora internacional de COPAES, corresponsal del proyecto
PAPIME, Modelo Milenial de Enseñanza para Nuevos y Mejores Abogados, plataforma EJA, durante los años 2019 y 2020. Responsable del proyecto PAPIME, Modelo Centennial de Enseñanza para Nuevos y Mejores Abogados, plataforma EJA, durante los años 2022 a 2023. Profesora activa en la Universidad de Anáhuac Norte desde 1995 a la fecha. De la Universidad Mayab en sus campus Mérida, Campeche y Chetumal, así como de la Universidad Autónoma de Durango, campus Zacatecas, Chihuahua, Culiacán, Sonora, entre otros. A lo largo de su trayectoria como académica e investigadora, ha escrito y publicado más de un centenar de manuscritos, libros, artículos, arbitrados y de difusión de la cultura, entre las que destacan su coautoría del libro El derecho humano a la salud frente a la responsabilidad médico-legal. Una visión comparada, autora del libro El libre comercio a la luz de los derechos humanos, coordinadora en la publicación y participante en el libro Nuevas tendencias de la enseñanza del derecho en la era digital. Es también autora del libro Las nuevas tendencias del comercio electrónico y responsable de la revista electrónica Opinión Juris. Doctora, es un privilegio tenerla aquí. Cedo el derecho de la voz para que precisamente nos ilustre con todo eso que está alrededor de la utilización de la inteligencia artificial en estos procesos electorales que están por venir. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días tengan y todos ustedes. Voy a utilizar un medio electrónico, si me permiten, y agradezco mucho la generosa presentación, la verdad. Muy extensa, hubiera dicho cualquier cosita, pero agradezco mucho. Y para mí, pues, es un verdadero honor poderme dirigir a ustedes en el marco de esta primera jornada intitulada Inteligencia Artificial en los procesos político-electorales, que es el tema con el que voy a abordar. La jornada se llama Inteligencia Artificial en el ámbito jurisdiccional, organizada precisamente por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México a través de este Instituto de Formación y Capacitación. Particularmente quiero agradecer a la atenta invitación de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, muchas gracias, de la licenciada Anabela Arellano Mendoza y sin duda alguna del licenciado Otilio Hernández Pérez, que tuvo a bien presentarme. Y sobre todo, hacer posible la materialización de este acto académico que se engalana con la participación, acabo de escuchar a mi otro colega participante, el magistrado Sergio Arturo Guerrero, con su brillante disertación. El dirigirme a un público tan especializado como ustedes, pues significa un reto porque son los principales implicados en el tema precisamente de la aplicación de la inteligencia artificial en lo que se refiere a toda esta gama que conllevan los procesos políticos electorales. Es por ello que he diseñado una ponencia hilada que nos permita familiarizarnos con los principales conceptos implicados para conocer sus alcances y las dos caras que tiene la moneda respecto precisamente al empleo y sobre todo con la finalidad de que aterricemos en la práctica los principales nichos de oportunidad que sí vislumbran, al menos en el nivel eminentemente teórico, pero que se va acercando cada vez más al nivel práctico. Pues sin más preámbulo, y como saben, pues ya desde hace algunos años la automatización está rediseñando institucionalmente muchas actividades, incluida la política. ¿Por qué? Porque las decisiones ya no son adoptadas únicamente por los seres humanos, sino también están confiadas en todo o en parte a sistemas que procesan datos y dan lugar a un resultado que no era plenamente pronosticable. Como la burocracia para el Estado moderno, en este terreno, la inteligencia artificial parece llamada a ser ahora la lógica de la legitimación de las organizaciones y los gobiernos. En este sentido, pues puedo indicar que los tres elementos que modificarán la política de este siglo son precisamente los sistemas cada vez más inteligentes, una tecnología más integrada y una sociedad más cuantificada. Por ello, pues la gran cuestión hoy es decidir si nuestras vidas deben estar controladas por las poderosas máquinas digitales,
y en qué medida o cómo podemos articular los beneficios que nos aporta la robotización, la automatización y la digitalización con aquellos principios de autogobierno que constituyen obviamente el núcleo normativo de las organizaciones democráticas. Estas reflexiones adquieren mayor relevancia si analizamos, o si las analizamos, mejor dicho, a la luz precisamente de la situación política del país, donde a nivel nacional pues estamos próximos a vivir un proceso electoral que permitirá renovar una cantidad importante de cargos de representación popular en diversas entidades federativas, incluida la propia presidencia de la República, el Ejecutivo. Y aunque si bien es cierto, se trata de un fenómeno político cíclico, en esta ocasión debemos considerar un nuevo componente que está en juego, cuya importancia no es menor. Se trata precisamente del uso de la inteligencia artificial, entendida por los expertos como la rama de las ciencias de la computación, que estudia tanto el software como el hardware necesarios para simular el comportamiento y comprensión humana, cuyo objetivo es similar a la inteligencia humana. O sea, estamos frente a una herramienta desarrollada, como bien ya lo tocó en la ponencia que me antecede el magistrado, una herramienta que está desarrollada para crear sistemas computacionales inteligentes a partir de modelos de inteligencia humana para lograr que las máquinas estén en posibilidad de transmitir y presentar las mismas capacidades que un ente humano. ¿Cuáles son estas capacidades? El razonamiento, la creatividad, las capacidades de planeación, todo esto a partir precisamente de los datos previamente almacenados y procesados en tiempo real. De forma particular, esta nueva inteligencia artificial está construyendo una arquitectura en la cual la información comienza a fluir desde el futuro hasta el presente y no desde el pasado hacia el presente, como se ha dicho hasta ahora. Se utilizan sensores, datos, algoritmos. Las máquinas son capaces de interceptar la información relativa a lo que va a suceder y usar esta información para diseñar servicios y productos de tipo eminentemente anticipatorio. También tienen la capacidad de adelantarse a nuestros comportamientos y deseos. Debido a estas características que acabo de mencionar, ha llegado a todos los rincones y ámbitos de la vida humana. ¿Por qué? Porque permiten ser más eficientes al ser humano en el trabajo, dan soporte para generar procesos más sostenibles o apoyar en el día a día al sector jurídico en este caso. Así también, como sabemos, esta inteligencia artificial está transformando rápidamente diversos aspectos de nuestra sociedad. Y uno de los campos en los que se espera un impacto significativo es precisamente en los procesos electorales. ¿Por qué? Porque a medida que continúa evolucionando su capacidad para analizar datos, mejorar la participación ciudadana y garantizar la transparencia electoral, se vuelven cada vez más prominentes. Pero también aumenta su capacidad para generar procesos de desinformación o manipulación, creando espacios de polarización política. Tradicionalmente, las campañas electorales han constituido campos de batalla de ideas, estrategias de comunicación, y en nuestro país, lo sabemos, los candidatos se han basado en discursos, anuncios de televisión, votantes, volantes, pancartas, mítines masivos, para llegar precisamente al público electoral. Pero con la llegada de esta era digital que hoy estamos viviendo, las campañas electorales han evolucionado. Actualmente lo sabemos, los candidatos utilizan las redes sociales, la publicidad digital, otras formas de comunicación completamente en línea, online, virtual, para precisamente llegar a ese público electoral. Y el uso de la inteligencia artificial hace que estas estrategias electorales sean aún más sofisticadas. De hecho, debido a la popularidad de los chatbots y los sistemas de búsqueda ya, que los incorporan de una manera muy rápida, muy acelerada, también será la primera temporada electoral que vamos a vivir, en la que un gran número de votantes consumirá habitualmente información que no solo es seleccionada, sino también va a ser producida por la inteligencia artificial. Sin embargo, es una realidad que los datos,
las predicciones y las estimaciones que ganan campañas, ¿sí? Y ayudan a realizar un mejor gobierno. Por eso, las técnicas de inteligencia artificial en la política son ya una verdadera realidad. ¿Por qué? Porque permiten un infinito abanico de posibilidades, ya que nos dan acceso, nos permiten adquirir un conocimiento profundo del entorno, donde el riesgo más obvio es el potencial de manipulación de los electores. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se puede utilizar para crear perfiles detallados de votantes y usar esta información para enviar mensajes políticos altamente personalizados e influir en el comportamiento de votación. Ante tal escenario, pues es importante sensibilizarnos acerca de los riesgos que presenta la inteligencia artificial y también de las múltiples herramientas y alternativas que ofrece para preservar la calidad democrática con su empleo. Comprendiendo que del ámbito político, pues estudia la perspectiva de las personas empleando precisamente las técnicas de la inteligencia artificial para después tomar decisiones y elaborar discursos que puedan llegar a modificar sus puntos de vista y de esta manera obtener más seguidores para un determinado partido o para un determinado candidato. Algunos de estos ejemplos de lo que acabo de mencionar los encontramos, por ejemplo, en la campaña presidencial de Barack Obama en el año 2012, o bien la de Donald Trump en el año de 2016. En ellas, la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta muy útil para aumentar y cambiar el voto de determinados sectores de la población. En el caso de Donald Trump, las acciones de campaña fueron encaminadas a las personas susceptibles de cambiar de opinión o de desactivar el voto contrario. Por lo que obviamente el Partido Republicano de aquel país pues activó un sofisticado método de scrapping o rastreo en redes sociales de quién decía o hacía algo a favor de Donald Trump y se extraían todos los elementos posibles de su perfil para crear una campaña predictiva y personalizada. Además, el uso del Big Data y los perfiles psicográficos tuvieron mucho que ver con una victoria que no habían logrado incluso predecir las propias encuestas. Desde ese entonces, los avances han continuado y actualmente diversos estudios ya han demostrado que esta tecnología puede predecir con precisión por quién votará una persona. Y aún más allá, puede simular con asombrosa precisión cómo responderá determinado grupo social ante mensajes políticos y, por tanto, construir mensajes personalizados para el votante. Debido, obviamente, a estos resultados, en varios procesos electorales a nivel mundial ya se han utilizado los bots o perfiles de redes sociales controladas por algoritmos para precisamente afectar de manera estratégica las votaciones. De hecho, el caso más reciente de intervención de la inteligencia artificial en la política, pues lo ejemplifica el Partido de la Inteligencia Artificial de Dinamarca, el cual en el año 2022, o sea, el pasado, se lanzó a la arena política para competir a los cargos legislativos, el Partido Sintético de Dinamarca, que se obviamente promocionaba como un partido político impulsado por la inteligencia artificial, cuyo representante y líder es un chatbot artificialmente inteligente llamado Leaders Labs. Se trata de un partido que sostiene que es posible construir una plataforma política que se basa en la ciencia y que mediante políticas derivadas de la inteligencia artificial busca ser la voz de los ciudadanos, que no se sienten representados por los partidos tradicionales. Su creador fue Asger Stanus y asegura que esta inteligencia tiene como objetivo dar voz a los partidos minoritarios y elaborar un programa electoral precisamente que atraiga a personas que no se han sentido atraídas por las propuestas de los partidos actuales. Este partido sintético de Dinamarca tiene como meta, mediante el uso de la inteligencia artificial, que no roba, no conspira, no recibe sobornos, es inmune a las presiones, busca conseguir escaños en el Parlamento danés, por lo que precisamente este líder Lers busca crear conciencia sobre el papel de la inteligencia artificial que juega en nuestras vidas y su posible intervención en temas políticos cotidianos.
medianos. ¿Por qué? Porque incluso es capaz de ofrecer propuestas y argumentar en base a la situación actual para convencer a los votantes. Lo anterior es posible gracias a los denominados algoritmos electorales que se desarrollan para campañas que requieren un enfoque cuidadoso para equilibrar precisamente la efectividad de la misma con el respeto a la privacidad, a la ética, y las mismas funcionan de la siguiente manera. En primer lugar, hay una recopilación de datos. El primer paso es recopilar todos los datos relacionados con la campaña, como son aspectos demográficos, de encuestas políticas, de redes sociales y todo lo demás que está relacionado. Entonces, es muy importante tener en cuenta que su recopilación debe realizarse de acuerdo con las leyes y reglamentos precisamente de protección de datos aplicables. En segundo lugar, es este análisis de datos. Una vez que se recopilan todos los datos, los algoritmos utilizan técnicas de aprendizaje automático. ¿Para qué? Para precisamente analizar los datos, extraer patrones y tendencias. Esto incluye que podamos identificar los temas más importantes para los votantes, predecir cómo van a votar los diferentes grupos demográficos e identificar las mejores formas de comunicarse con estos distintos grupos demográficos. En tercer lugar, aparece la segmentación de votantes. Según, obviamente, el análisis de datos, los algoritmos pues, pueden segmentar a los votantes en diferentes grupos, según la cuestión demográfica, las opiniones políticas, los intereses y cualquier otro factor relevante. Esto permite que las campañas adapten sus mensajes a diferentes audiencias. También se habla de una optimización de la comunicación. Aquí los algoritmos pueden usar los datos de los votantes y la segmentación para optimizar las comunicaciones de la campaña. Esto incluye identificar los mejores canales de comunicación para diferentes grupos, personalizar los mensajes de campaña para precisamente estos diferentes grupos y sobre todo optimizar el momento y la frecuencia de las comunicaciones. También aparece la retroalimentación y ajuste. Este algoritmo de retroalimentación y ajuste debe incluir un componente de retroalimentación y ajuste que permita realizar un seguimiento de la eficacia de las campañas, recopilar los comentarios de los votantes y ajustar la estrategia en función de estos comentarios. ¿Para qué? Para que se adapten y respondan a los cambios en el clima político y las percepciones de los votantes. Entonces, estos algoritmos dependen de otros factores, como son los objetivos específicos de las campañas, las leyes y regulaciones aplicables y las características específicas, siendo fundamental que el uso de esta inteligencia artificial en las campañas electorales se realice de manera ética y transparente, respetando obviamente la privacidad de los votantes y la integridad del proceso electoral. Además, como es de suponerse, la implementación de la inteligencia artificial en la política plantea tanto desafíos éticos, legales y sociales. Obviamente los legales ustedes serán los que tendrán que resolver, que generen pues nuevos paradigmas para las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque se está planteando desde ahora, la posibilidad de que sean los procesadores y no los seres humanos quienes tengan la última palabra en la toma de decisiones políticas, cuya obviamente perspectiva podría transformar radicalmente las formas de gobierno conocidas históricamente, culturalmente, y plantear importantes interrogantes, sobre todo cómo asegurar la responsabilidad y la transparencia en la toma de estas decisiones políticas. Todas estas cuestiones nos obligan a pensar acerca de si es solo una cuestión de tiempo antes de que las inteligencias artificiales puedan tomar decisiones por nosotros en cualquier campo, y no se diga con mayor razón en el campo político. Sin embargo, en tanto eso no ocurra, pues se deben afrontar la realidad, asumir los compromisos, los retos que esta misma realidad demanda, partiendo de que pues del reconocimiento de al menos los siguientes aspectos básicos en los que el empleo de la inteligencia artificial generará un impacto positivo. ¿Cuáles son ellas?
En primer lugar, pues tenemos el análisis de grandes cantidades de datos. La inteligencia artificial nos puede ayudar a los procesos electorales al analizar grandes cantidades de datos, como encuestas de opinión, tendencias, comportamientos de voto pasado. Además, utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje automático. ¿Para qué? Pues para proporcionar precisamente información valiosa a los candidatos y a los partidos políticos sobre las preferencias del electorado, lo que les permite diseñar estrategias más efectivas y enfocar sus mensajes de campaña de manera más precisa. Esto nos puede conducir a una mayor relevancia de los temas que estamos abordando y a un diálogo mucho más significativo entre los votantes. Otro elemento importante es la mejora de la participación ciudadana. A través del empleo de estas herramientas digitales y aplicaciones móviles, se pueden crear plataformas interactivas que permiten precisamente a los ciudadanos obtener información detallada sobre los candidatos, sus propuestas, los problemas que abordan, a la par que facilitaría la comunicación, promoviendo un diálogo abierto y transparente. Todo esto puede aumentar el compromiso de los ciudadanos con el proceso electoral, fomentar la discusión política y fortalecer la democracia. Otro elemento importante es la seguridad electoral. La inteligencia artificial tiene la posibilidad de colaborar activamente tanto en la detección como en la prevención de la desinformación y noticias falsas, las famosas fake news, que pueden influir en el resultado de una elección. Ello mediante ¿qué? Mediante el análisis de patrones de comportamiento en las distintas redes sociales y la verificación de la autenticidad de las fuentes de información. Además, todos los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a detectar posibles amenazas cibernéticas y proteger los sistemas electorales contra ataques maliciosos. Un elemento también importante es cómo se analiza la opinión pública. La inteligencia artificial nos permite conocer y comprender las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos. ¿Mediante qué? Mediante técnicas como es el análisis de sentimientos, la identificación de las tendencias en las redes sociales, que hacen posible conocer cómo evoluciona la opinión pública en tiempo real. Este análisis de sentimientos es un enfoque de aprendizaje automático, el famoso Machine Learning, que permite evaluar las emociones y opiniones expresadas en el texto. Además, mediante este uso de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático puede analizar la información que se envuelve en los comentarios que circulan en las redes sociales, en los blogs, en los foros y en otros medios, obviamente en línea, para determinar el sentimiento general hacia un tema o la política específica. Permitiendo una comprensión profunda de las preocupaciones de los ciudadanos. Otro aspecto importante es la previsión de los resultados electorales y el análisis de las tendencias. Aquí la inteligencia artificial desempeña un papel crucial en el pronóstico electoral y el análisis de las tendencias políticas. ¿Por qué? Porque mediante el uso de técnicas de aprendizaje automático y minería de datos, los políticos pueden predecir los resultados electorales con mayor precisión que simplemente con las encuestas como tradicionalmente se realizan. Algo también que se puede traducir en una automatización y optimización de la campaña. Es el que está hacia donde se están dirigiendo los esfuerzos únicamente en las zonas en las que es posible afectar los resultados. ¿Cómo? Pues mediante la monitorización por monitoreo y análisis en tiempo real de la información disponible, que parte de las diferentes fuentes existentes, como son los medios de comunicación, insisto, las redes sociales, el debate público. Todo esto es posible identificar los temas emergentes y también conocer los cambios en las preferencias del electorado, algo que obviamente permite al sector político adaptar sus estrategias en tiempo real y responder a las demandas de los votantes. También hay que hablar de la identificación y definición de políticas. La definición de las políticas es un proceso complejo
que requiere tener en cuenta diferentes factores. ¿Para qué? Pues para hacer esto correctamente es necesario analizar las necesidades de la población, los recursos disponibles, las implicaciones que pueden tener las políticas a largo plazo, todo aquello que permita que la inteligencia artificial pueda ser de gran ayuda. También hay que permitir el análisis de los datos complejos y estimar el impacto de las soluciones propuestas mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático que evalúan precisamente los datos económicos, sociales, demográficos para producir el efecto que tendrán las políticas en distintos sectores de la población y sobre todo predecibles. Bueno, a partir de este análisis de datos se pueden crear modelos y simulaciones y que obviamente puedan ser factibles, que los responsables políticos puedan evaluar las consecuencias de las diferentes estrategias bajo estudio. Lo que nos permite aportar un valioso análisis para poder predecir el impacto de las políticas. También permite conocer el efecto que pueden tener estas en sus diferentes dimensiones, como es el medio ambiente, la economía, la sociedad en general, y facilita la toma de las mejores decisiones. Bueno, hacia la par de estos aspectos que he mencionado, también se pueden señalar de forma puntual los beneficios que trae la inteligencia artificial. Por ejemplo, puede detectar instantáneamente la corrupción en cualquier sistema. Puede, con los sistemas habilitados por la inteligencia artificial, lograr que cada candidato sea analizado por su experiencia laboral pasada, sus registros, sus comportamientos, sus habilidades de liderazgo, obviamente, lo cual brinda a la audiencia una mejor idea antes de votar. La inteligencia artificial también puede mejorar la productividad de un sistema mientras analiza las lagunas que éste puede tener. Si la inteligencia artificial es implementada por organizaciones independientes, podrían eliminarse todas las noticias falsas en cuestiones de minutos. Y la inteligencia artificial también tiene el potencial de reducir el costo de cualquier campaña política. Sin embargo, al margen de todos estos beneficios, también se debe mirar en sentido contrario y analizar las implicaciones negativas que trae aparejada su implementación. ¿Por qué? Porque de no ser cautelosos o no implementar adecuadamente estas herramientas, se pueden presentar efectos de desigualdad, exclusión. ¿Por qué exclusión? Porque al ampliar las brechas existentes en el acceso a la información y participación ciudadana, aquellos aquellos votantes que no tienen acceso a la tecnología o no están familiarizados con su uso, pueden quedar excluidos del proceso electoral, creando obviamente una desigualdad de la representación y la toma de decisiones. Lo mismo ocurre con los llamados sesgos algorítmicos, que pueden llegar a perpetuar o amplificar los prejuicios existentes, trayendo como consecuencia natural una polarización extrema a partir de la llamada manipulación. Incluso la privacidad y seguridad de estos datos significan otro gran reto. ¿Debido a qué? Debido a que en el caso de que no sean implementadas medidas adecuadas de protección y seguridad cibernética, se estaría alimentando de información a todos aquellos que quisieran generar perfilamiento de los votantes para conducirlos a verdaderos procesos manipulativos. Por otro lado, debemos reconocer que la inteligencia o las herramientas que utiliza la inteligencia artificial para la toma de decisiones pueden tener, insisto, consecuencias negativas, porque las mismas tienden a producir una única solución sin espacio para la negociación. ¿Por qué? Porque estas mentes artificiales basadas exclusivamente en algoritmos matemáticos pueden generar resultados que verdaderamente afecten a las personas, a los individuos. En su mayoría, estamos muy familiarizados con conceptos como falsas noticias, fake news o bots. ¿Sí? Noticias o perfiles ideológicos falsos generados de forma sintética mediante inteligencia artificial. Algunos
suficientemente sofisticados como para mantener una conversación y dirigidos a manejar desinformación. Generan desinformación con el único objetivo de manipular la opinión pública en periodos precisamente de campañas electorales, particularmente en el momento político actual en el que el número de votantes indecisos registran datos históricos y esa manipulación adquiere una especial relevancia. Bueno, voy a mencionar a continuación, de manera taxativa, más no limitativa, los principales desafíos y riesgos que enfrentamos. Los desafíos de la inteligencia artificial en las campañas electorales son los siguientes. Hablo de una personalización de mensajes políticos. Hay que recordar que durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que es el país que más ha utilizado la inteligencia artificial en el año 2016, la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica utilizó perfiles de usuarios de Facebook para orientar anuncios políticos personalizados. Esto pues planteó preguntas sobre la ética precisamente de personalizar demasiado los mensajes políticos. También genera desinformación y noticias falsas. Esto precisamente Twitter, los bots, difundían desinformación y propaganda política durante las elecciones intermedias en los Estados Unidos en el año del 2018. La transparencia y la explicabilidad en el año 2016, según el informe de OpenAI, advirtió sobre todos estos peligros que generan los sistemas de inteligencia artificial, generan noticias falsas que no se pueden distinguir de las noticias reales. Este informe destacó la dificultad que se tiene de comprender cómo estos sistemas de inteligencia artificial toman decisiones. Hay otro elemento importante que es el sesgo en los algoritmos de la inteligencia artificial. El algoritmo de la inteligencia artificial puede mantener o incluso amplificar los sesgos existentes si están sesgados en sus datos de entrenamiento. Por ejemplo, si los datos de entrenamiento para un algoritmo de segmentación de votantes están dirigidos a un grupo democrático o demográfico en particular, el algoritmo puede ignorar o malinterpretar las preferencias de otros grupos demográficos. Otro elemento es la accesibilidad y equidad. Aquí la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa en las campañas electorales, pero no todos los candidatos y partidos políticos tienen los recursos para utilizar esta inteligencia artificial de manera efectiva. Entonces, todo esto puede conducir a desigualdades en el propio proceso electoral. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta la inteligencia artificial en las campañas electorales? Primer riesgo, la manipulación de votantes. Recordemos que durante las elecciones presidenciales de Brasil, en el año 2018, se utilizaron campañas de desinformación en grupos de WhatsApp para difundir noticias falsas, propaganda política, y todo esto generó preocupación sobre la manipulación de los votantes. También habla de una amplificación de la desinformación. ¿Por qué? Porque se usaron precisamente los bots de redes sociales para amplificar la desinformación y sobre todo la propaganda política durante las elecciones presidenciales, pero esto ocurrió en Estados Unidos en el año 2016. También puede haber violación de datos. En el año 2018 se reveló que precisamente Cambridge Analytica estaba recopilando datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, y esto planteó importantes preocupaciones sobre la privacidad de las campañas. También podemos estar enfrente de una dependencia eminentemente tecnológica. Por ejemplo, en el año 2020, una aplicación de conteo de votos defectuosa provocó un retraso significativo en los resultados de las primarias demócratas de Iowa. Y esto destaca los riesgos de una dependencia excesiva en la tecnología aplicada a los procesos electorales. Finalmente, puedo hablar del ataque cibernético. En el año 2016, los piratas informáticos filtraron correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata durante precisamente las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que es un verdadero referente en el empleo de esta herramienta. Y esto hizo que esa campaña pues, fuera vulnerable precisamente a los ciberataques. Por ello, pues ante la creciente expansión de la inteligencia artificial en las sociedades modernas,
resulta muy necesario que identifiquemos cómo pueden subir y sobre todo servir para mantener y fortalecer nuestro Estado de Derecho, la democracia, la defensa de los derechos humanos, en lugar de contribuir a su debilitamiento, lo cual obviamente depende en gran medida de las formas de regulación elegida. En contraposición, hay quienes aseguran que la democracia con la inteligencia artificial será más representativa que cualquier otro modelo de democracia que haya conocido la historia de la humanidad, y que las urnas serán pronto una verdadera reliquia del pasado, cuando nuestra opinión puede estar siendo requerida de modo automático miles de veces cada día, y que precisamente estos expertos decidirán mejor que cualquier partido político o cualquier ideología que se quiera aplicar. Cuando sea cual fuera la postura asumida, la única certeza que se tiene, o que tenemos, es que la inteligencia artificial transformará las próximas campañas electorales. Permitirá una segmentación y personalización de votantes sin precedentes, brindando a los candidatos y a los partidos políticos nuevas herramientas para comunicarse con los votantes y expresar sus necesidades, sus inquietudes. Entonces aquí abordamos estos desafíos y riesgos que de verdad requieren un diálogo abierto y muy honesto entre todos los actores políticos, y en especial de los candidatos, los partidos políticos, los reguladores y la sociedad en general, sobre cómo se debe y no se debe usar la inteligencia artificial en las campañas electorales. Esto incluye la creación de un marco legal que promueva la transparencia, la aplicabilidad, la protección de datos, la equidad y la responsabilidad cuando se emplea la inteligencia artificial. También es muy importante recordar que la inteligencia artificial es solo una herramienta. Por sí sola, no puede resolver los problemas asociados con las campañas electorales, ni puede garantizar las elecciones justas y democráticas. Entonces requerimos de un compromiso continuo con los valores democráticos, la educación, la participación física y cívica. Después de todo esto, la inteligencia artificial solo es útil si continuamos usándola con responsabilidad. En este sentido, es importante abordar el tema de la impartición de justicia, porque este es el eje de esta reunión. La impartición de justicia en términos generales, como ya lo antecedió el magistrado que me hizo en el uso de la voz. En términos generales y particularmente en materia electoral, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia y reducir los costos a través de la automatización de múltiples procesos. Por ejemplo, los tribunales pueden utilizar la inteligencia artificial para procesar solicitudes de juicios de manera más rápida y con mayor precisión, reduciendo la cantidad de trabajo manual que los funcionarios judiciales tienen que hacer día con día. Además, debemos reconocer que nuestra actividad jurídica es en buena medida, es susceptible de ser automatizada. Por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías, de Big Data, de las ramas de la inteligencia artificial, como sea el aprendizaje automático, al que ya nos referimos, el machine learning, el procesamiento del lenguaje natural, que permiten la creación de una serie de herramientas para automatizar diversas tareas legales que hasta hace menos de una década eran sencillamente inimaginables, que pudieran dejarse o de ser realizadas si no fuese por profesionales expertos. Bueno, en ese sentido, pues ha surgido un nuevo campo de interés para las y los abogados, que se denomina inteligencia artificial jurídica, y que precisamente se constituye por el conjunto de herramientas de inteligencia artificial diseñadas y utilizadas para la automatización de las diversas tareas jurídicas, de los desafíos, de las implicaciones epistemológicas, que precisamente implica el desarrollo o la adaptación de estas herramientas a las peculiaridades del razonamiento jurídico y de los efectos que su utilización pueden tener, tanto sobre los esquemas mentales como en los métodos de trabajo tradicionales del jurista, e incluso sobre la propia práctica profesional. Ante tal panorama, pues encontramos varias aplicaciones de la inteligencia artificial que se han comenzado a implementar en el mundo para mejorar la eficacia y eficiencia en la impartición de justicia y saber. Por ejemplo, tenemos la automatización de procesos.
Aquí la inteligencia artificial se está utilizando para automatizar procesos administrativos en el sistema judicial, lo que incluye el registro de casos, su seguimiento, la calendarización de audiencias y la asignación de jueces. También se puede dar la predicción de resultados. Aquí algunas herramientas pues, pueden analizar grandes cantidades de datos relacionados con casos anteriores y tomar en cuenta factores relevantes, como es el historial, por ejemplo, en materia penal delictivo, la gravedad del delito, la edad del imputado, para producir los resultados en estos casos. El análisis de las sentencias. Con estas herramientas es posible analizar las sentencias dictadas por los jueces, como ya lo vimos. ¿Para qué? Pues para identificar patrones, tendencias en la toma de decisiones judiciales. Y todo esto puede ayudar a detectar sesgos y a mejorar la consistencia y la equidad en la toma de decisiones. Las herramientas de recomendación, pues algunas funcionan de inteligencia, basadas en esta inteligencia artificial, que permiten recomendar sentencias y condenas con base en, insisto, sobre todo en la materia penal, que es la más evolucionada, en la gravedad del delito, los factores relevantes, y todo esto ayuda a la toma de decisiones justas y consistentes. También hay un procesamiento del lenguaje natural. Aquí la inteligencia artificial se está utilizando en herramientas de análisis del lenguaje natural. ¿Para qué? Pues para analizar el discurso de los testigos, los imputados y sobre todo el efecto de detectar la presencia de prejuicios y elementos engañosos en las declaraciones. Entonces, como podemos observar, estas aplicaciones de la inteligencia artificial en el terreno de la judicatura pueden ayudar a mejorar el sistema judicial, lo que obviamente nos produce reducción de tiempo, costos en los procesos, una mayor equidad en la impartición de justicia. Sin embargo, es muy importante asegurarnos de que las mismas se usen de manera responsable, insisto, y ética. ¿Para qué? Pues para que no se sigan reproduciendo los sesgos y los prejuicios que ya existen en el sistema. También hay que recordar que los principales desafíos en materia de diseño organizacional para la implementación de los sistemas de inteligencia artificial en la impartición de justicia son los siguientes. Primero, la falta de una política pública nacional que oriente a los sectores del ecosistema digital, incluyendo al propio Poder Judicial Federal y Estatal, y así la elaboración de un certero plan de acción. Segundo, la reorganización que supondría la justicia digital en el interior del Poder Judicial, por ejemplo, en los sistemas de autentificación, de recepción de la demanda, el desahogo de pruebas. Todo esto implica la necesidad de uniformar criterios, reglas y procesos en la gestión de la información judicial. Tercero, la resistencia precisamente al cambio asociada a la innovación tecnológica dentro de las organizaciones. Pues esto hace que el propio Poder Judicial tenga que diseñar una estrategia de sensibilización, como estamos haciendo en este foro, y familiarización sobre el uso de las TIC en general para la eficiencia de su aplicación en el terreno de la impartición de justicia. También hay que recordar que el hecho de que la mayoría de los poderes judiciales estatales está limitada precisamente la producción de almacenamiento y procesamiento de datos relevantes para la toma de decisiones en la impartición de justicia. En muchos casos, esta funcionalidad de los sistemas de gestión de expedientes electrónicos se limita a la captura y consulta de documentos digitales. Otra debilidad que encontramos es la carencia de una agenda digital nacional que configura precisamente las directrices para el desarrollo de una política digital, como también de una política nacional en materia de ciberseguridad y de inteligencia artificial que permita a su vez desplegar el uso de tecnologías, incluyendo, insisto, la propia inteligencia artificial en estos sistemas de impartición de justicia. El establecimiento de una política digital macro, sin duda alguna, nos permitirá determinar estándares mínimos a resolver, a observar y que facilitarán la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en la impartición de justicia. Bueno, ya casi para terminar, ante tales circunstancias, uno de los pilares fundamentales para facilitar el uso de la inteligencia artificial sería la implementación de una unidad administrativa de estadística judicial
que se encargue precisamente de producir, procesar datos y metadatos de todos los expedientes electrónicos. Una buena parte en este sentido, pues lo tiene el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. En términos generales, existe un nivel medio de desarrollo de la digitalización de los servicios judiciales en México. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que existen algunas bases de infraestructura y capacidades, pero no suficientes que permitan impulsar la adopción de sistemas de inteligencia artificial. De acuerdo con un estudio reciente de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, sobre la digitalización de los sistemas judiciales, se encuentra mucha variación entre los distintos poderes judiciales. La mayoría de los poderes pues tienen un grado medio de desarrollo, pero hay varios casos que no tienen ni siquiera un piso mínimo de digitalización alto y prácticas sobresalientes en el desarrollo y uso de sistemas informáticos aplicados solamente a la gestión judicial. Este mismo estudio de la CONAMER actualmente nos arroja que el 69% de los tribunales superiores y supremos del país cuentan con sistemas informáticos para la asignación de salas de audiencia, mientras que el 47% cuenta con sistemas informáticos solamente para la gestión judicial. Pues esto es un sistema informático que nos facilita la organización de la información y sobre todo el subir a plataforma los expedientes y toda la información en general. Y finalmente, solo el 38% de los poderes judiciales estatales cuentan con un sistema de estadística judicial, o sea, un sistema informático que permite gestionar los expedientes electrónicos, registrar en forma de datos la información producida desde que se presenta la demanda inicial hasta su conclusión. Este último indicador es de especial relevancia. ¿Por qué? Porque nos permite pensar el impulso de la aplicación de la inteligencia artificial y además los sistemas estadísticos judiciales representan el insumo principal de datos que está enfocado al procesamiento y que llevan de la mano el uso de la inteligencia artificial. Por otra parte, debemos considerar que el arribo de la pandemia a nivel mundial y en particular en nuestro país México, fue un verdadero parteaguas que aceleró el tema de la justicia digital, área donde se dio un verdadero paso decisivo hacia la digitalización. Y esto se refleja en cifras. Por ejemplo, en el 2019 eran 18 poderes los que contaban con un expediente electrónico. Para junio del 2020 y hasta la fecha del 2023, son 25 ya los que tienen un expediente electrónico. En el 2019, solo 8 poderes judiciales contaban con una plataforma para la presentación de demandas o promociones en línea, pero para el 2023 ya son 16. Todo esto ha permitido que en México se haya comenzado a implementar algunas aplicaciones de la inteligencia artificial en la propia impartición de justicia, aunque su uso aún se encuentra en una etapa, yo podría decir, inicial. Algunos casos, por ejemplo, son el sistema de justicia virtual, donde el gobierno de la Ciudad de México pues, ha desarrollado un sistema de justicia virtual que incluye herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los abogados, a las abogadas, a identificar la mejor ruta legal para sus casos. Esta herramienta permite analizar sentencias previas y ayudar a los abogados, abogadas a identificar las mejores opciones para presentar su caso. La plataforma CICE, el Consejo de la Judicatura Federal, pues ha desarrollado una plataforma que se conoce como CICE, que es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que tiene la capacidad de identificar la carga de trabajo de los jueces, de los tribunales y de optimizar la asignación de los casos. La votación electrónica en la propia Suprema Corte de Justicia. Esta se ha empezado a utilizar un sistema de votación electrónica basado en inteligencia artificial para ayudar a los juzgadores a discutir sus casos y tomar decisiones. Y esto puede mostrar visualmente cómo los jueces han votado en el pasado, identificar los patrones en sus decisiones y, sobre todo, proporcionar información relevante para lograr una decisión informada. También tenemos el programa de prototipos de innovación tecnológica.
Aquí el Consejo de la Judicatura Federal pues ha puesto en marcha un programa para identificar, desarrollar los prototipos de innovación tecnológica que permitan una adecuada impartición de justicia y utilizan la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo en la mejora de los procesos jurídicos y la toma de decisiones. En materia electoral, como ustedes saben, el pasado 15 de junio se presentó la Plataforma de Justicia Electoral Digital, que cuenta con 6 temáticas principales. ¿Cuáles son? La oficialidad de parte virtual, el seguimiento de expedientes electorales, la información jurisdiccional, la estadística y los datos abiertos. También hay un buscador de sentencias y el JUS electoral. Esta plataforma permite acceder a la justicia mediante la oficialidad de parte virtual o el famoso juicio en línea. Además, cuenta con datos relevantes sobre la labor cotidiana de los tribunales, el seguimiento de los expedientes de casos que se encuentran en instrucción o información destacada de la vida electoral y las fechas claves para las elecciones que se aproximan en el año 2024. Pues en este sentido, la justicia electoral digital se ha pensado e implementado como una verdadera vía que proporciona las bases para una mejor rendición de cuentas del Tribunal Electoral. Fomenta precisamente la generación de conocimiento a través de información sistematizada que se difunda y facilite el acceso a la impartición de justicia electoral para todos los mexicanos, que además se erige como un verdadero instrumento para combatir la percepción social de los tribunales cuando se realicen espacios cerrados. A la par de estas herramientas, en México también contamos con la firma digital como instrumento fundamental para dotar de sustento legal al proceso de informatización de la impartición de justicia. Esto precisamente incide en la posibilidad de producir y procesar expedientes 100% digitales o los famosos expedientes electrónicos. Entonces, el Poder Judicial Federal, pues tenemos con la famosa FIREL, la firma digital. Sin embargo, los poderes judiciales estatales pues han tomado diversas vías. Algunos han desarrollado sus propias firmas digitales, mientras que otros se siguen y se mueven con la FIREL o con cualquier otro estándar similar. Entonces es muy importante aclarar que este tipo de aplicaciones trabajan con base en decisiones automatizadas que no buscan limitar precisamente el proceso mental que lleva a cabo el intérprete, sino que a partir de las correcciones entre las palabras y otros parámetros, elaboran modelos derivados del análisis legal y los precedentes jurisprudenciales para precisamente definir las soluciones capaces de resolver en cada caso concreto. O sea, el algoritmo de razonamiento de la inteligencia artificial no puede desarrollar una argumentación jurídica, como lo hace la mente humana, pero sí exclusivamente funge como un apoyo para el juzgador en la preparación de una decisión basada en las normas, en las leyes, en la jurisprudencia aplicable al caso concreto. Bueno, como es de suponerse, estos temas abren un gran debate acerca de si la inteligencia artificial debe tener un límite cuando se trata de sustituir, aunque sea parcialmente, a la mente humana por una máquina en la impartición de justicia. El tocante a la implementación de sistemas inteligentes que ayudan a los juzgadores a liberarse precisamente de esta pesada carga administrativa, la burocrática y focalizar su tiempo en aspectos que pueden hacer la diferencia en la ruta hacia una justicia más humana. He ahí la vertiente. ¿Por qué? Porque estas herramientas reducen el rezago de asuntos judiciales y coadyuvan en la labor del juzgado. Bueno, todo lo que he dicho, pues nos da cuenta de la necesidad de desarrollar un nuevo perfil de abogado y abogada profesional, que se vuelva parte de los equipos que diseñan, desarrollan y auditan sistemas de inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para que estos sean utilizados bajo un enfoque protector y promotor de los derechos humanos y de las mismas categorías que comienzan a surgir en el mundo digital. Entonces debemos abordar temas como Estado de Derecho digital, dignidad, identidad digital, derecho de acceso a la inteligencia artificial, entre otras muchas materias. Y por eso, pues, felicito la materialización de este espacio de reflexión. ¿Por qué? Porque existen pocos espacios, la verdad, de entrenamiento y capacitación en el país que permitan desarrollar capital humano especializado y preocupado en los temas de inteligencia artificial y el derecho.
lo cual pues es muy importante que ocurra, sobre todo si consideramos que las agencias, las famosas agendas también del Poder Judicial de la Federación, pues tienen un nivel de institucionalización muy alto. A escala federal, pues existe un conjunto extenso de convenios, acuerdos, lineamientos que norman el sistema de justicia digital en temas como gestión de expedientes, compilación, sistemas de tesis, archivos judiciales, firma electrónica, sesiones por medios electrónicos, sistemas informáticos de gestión judicial, que demandan precisamente recursos humanos especializados en la sistematización de la información y, sobre todo, que cuenten con sofisticación informativa. Pero los retos de la adopción de la inteligencia artificial normalmente están asociados, insisto, con la resistencia natural al cambio tecnológico en las organizaciones. Para mitigar precisamente esto, es potencial resistente que todos esos usuarios que tengan esa resistencia al cambio incorporen nuevos recursos capacitados, programas de capacitación, y por eso, insisto, celebro también la implementación de la plataforma de justicia electoral digital, porque constituye una herramienta de alfabetización digital y un espacio que fomenta la verificación de la información pública y que permite una justicia electoral abierta, incluyente, justa, accesible y democrática. Finalmente, pues puedo indicar que no existe aún un ecosistema específico de inteligencia artificial para la impartición de justicia en el que confluyan desarrolladores, magistrados, académicos, otros agentes, hecho que es fundamental, obviamente, para agilizar el proceso de asimilación de la inteligencia artificial en el Poder Judicial y en cualquier otra materia. Pues a efecto de concluir, reitero que es momento en que estas autoridades electorales, y les reconozco esta valía, hagan el uso crítico de las tecnologías para consolidarlas como fuentes de mayor utilidad social, reconociendo que pueden fomentar un debate público plural, respetuoso, una mayor participación y asociación política, así como una verdadera vía para mejorar la rendición de cuentas. Mis conclusiones son las siguientes. Con todo lo analizado y dicho anteriormente, pues surge la interrogante acerca de si la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos políticos es buena o mala. Pues para lo cual pues no tenemos una respuesta, ¿no? Lo único cierto es que tenemos en este tema, es una realidad que forma parte de la discusión ética, de la discusión legal, de la transparencia, y que está en torno de los diversos actores políticos. Además, lo que sí debemos reconocer es que la inteligencia artificial, aunque es imparcial, cuenta con una información perfecta, no puede resolver todos los conflictos políticos mediante sistemas automatizados, particularmente porque en la actualidad pues existe una verdadera crisis de representatividad en el sector político, donde obviamente los ciudadanos pues no se sienten debidamente representados, y es muy probablemente que los algoritmos sean por sí solos la solución a estos conflictos. Además, a pesar de los avances innovadores que se han registrado en el campo de la inteligencia artificial, aún existen importantes desafíos que deben abordarse para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la tecnología. En conclusión, y con esto cierro, la inteligencia artificial tiene el potencial de hacer que los procesos políticos sean más eficientes, transparentes, abiertos. No obstante, la falta de empatía de los algoritmos pueden afectar estas decisiones políticas. Y esto se suma a las inconsistencias legales y éticas, a la privacidad de los datos, a la responsabilidad en caso de cometerse errores o decisiones perjudiciales. Como resultado de todo esto, la intervención de la inteligencia artificial en el terreno de la política es un camino duro, difícil de transitar, mas no imposible. Por tanto, es necesario reflexionar profundamente sobre estas cuestiones y establecer mecanismos y medidas para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera responsable, ética, eficiente, en beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por extraordinaria ponencia. Cedería el uso de la voz al licenciado Otilio. Hay una pregunta, si fuera tan amable. Sí, así es. Muchas gracias, doctora. Llegan algunas preguntas.
Seleccioné una de ellas. Dice, ¿qué tipo de regulaciones o directrices considera necesarias para gobernar el uso de IA en el periodo electoral? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que la conferencia, a grosso modo, elaboré un artículo que voy a enviar para que se publique en el medio de difusión que ustedes tienen. Pues agradezco esa pregunta. Como ya vimos, la inteligencia artificial tiene cosas a favor, tiene algunos sesgos en contra, porque es una herramienta muy fuerte, muy fuerte. Incluso algunos estudiosos han señalado que se parece a una bomba, peor que una bomba atómica, ¿no? A ese grado han tratado de manejar a la inteligencia artificial. Y en materia electoral, como ya lo señalé, desde la preferencia del electorado, así como la regulación que tiene, pues es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque requiere, obviamente, de expertos. Entonces, los gobiernos deben ayudarse precisamente de las ONGs, deben ayudarse de las recomendaciones que se van dando sobre todos los casos en los distintos países, porque aquí no solo podemos tener el sesgo de México, tenemos que tener un panorama muy amplio, donde en esta materia ha intervenido hasta la UNESCO. La UNESCO, por ejemplo, y sobre todo en el año 2021, pues estos Estados miembros de la Conferencia General de la UNESCO han buscado instrumentar precisamente la normatividad mundial en el tema. No solo México, a nivel mundial estamos buscando la normatividad. Y precisamente esto nos lleva de la mano a señalar que la inteligencia artificial pues no solo tiene que ser regulada de manera particular, sino tiene que ser regulada de manera internacional. No se diga la Unión Europea, la OCDE, la propia OCDE, la Organización de Estados Americanos, la UNESCO, son estos grandes organismos los que tenemos que ir caminando de la mano para lograr una adecuada regulación. Y hablando todo lo que dije, para terminar, pues yo sí me gustaría señalar que precisamente aquí hay una regulación muy vinculada que podríamos decir que puede llegar en un momento dado incluso a ser rebasada, porque la inteligencia artificial camina a pasos agigantados, porque va de la mano con el avance tecnológico. Entonces, regular pues a la propia inteligencia artificial pues nos cuesta bastante trabajo y como abogados tenemos que estar en el día a día tratando de resolver estas grandes interrogantes. Muchas gracias, doctora. Por tiempo, yo creo que sería necesario dejarlas por un momento estas preguntas y si tienen conveniencia se las hacemos llegar. Muchas gracias. Claro que sí, licenciado, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Tilio. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues a nombre del Pleno hago entrega de un reconocimiento a la ponencia del día de hoy. A nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México se hace reconocimiento a la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz por su participación en la primera jornada de inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional con la plática 4, inteligencia artificial, su aplicación en los procesos político-electorales. Muchas gracias y bueno, pues aprovecho para agradecer a mi compañero y amigo licenciado Otilio Esteban Hernández Pérez, director de la Unidad de Servicios Informáticos de este tribunal, por el acompañamiento, colaboración y seguimiento de esta primera jornada de inteligencia artificial. A continuación, distinguida magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, me es grato ceder el espacio y la voz para cierre y declaratoria de clausura. Muchas gracias, Anabel. Y bueno, pues agradecer sin duda a quienes corresponde, pero también hacer una conclusión final respecto a el reconocimiento de una de las herramientas más innovadoras y sin duda prometedoras de la tecnología, como es la inteligencia artificial. Ya lo decía la doctora Alma, ¿no? Es una gran oportunidad para tener una nueva generación de abogadas, de abogados y de abogades, en lo particular, entrándole y conociendo la tecnología. Estas tecnologías digitales tenemos que verlas sin duda como para efecto de unas elecciones que representan una oportunidad
y también un desafío para la democracia. Es decir, una democracia no se va a consolidar a través de tecnologías, al menos yo lo veo así, pero sí puede ser derrumbada partiendo de información falsa, de toda esta información que no podemos controlar o que sale de nuestro control en lo particular. Creo que estas tecnologías digitales facilitan la participación ciudadana, o al menos debemos de inclinarlas y sobre todo observarlas para ello. La transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas de los actores políticos y desde luego, como ya la doctora amablemente nos ha enseñado y nos ha compartido, la mejora de procesos electorales. Sin duda, la aplicación de la inteligencia artificial en un proceso electoral requiere de un marco normativo adecuado, una estrategia integral y desde luego también una coordinación interinstitucional que garantice la eficacia, la eficiencia y la legitimidad. Doctora, la verdad es que sería una parte abusiva de mi sentir ponerme a sacar alguna conclusión de todo lo que usted nos ha enseñado y todo lo que nos ha compartido y nos ha dicho, y prefiero mantenerme humilde ante el conocimiento y el bagaje que usted nos ha demostrado y nos ha compartido, y únicamente felicitarla y agradecerle una vez más la confianza. Ya veo que está por ahí conectado también otra vez el maestro Sergio Guerrero. Sergio, de verdad, muchas gracias, doctora Alma, que no sea la primera ocasión, que sea el inicio de muchos otros trabajos que queremos llevar a cabo. Y bueno, para quienes amablemente nos han estado siguiendo estos 2 días, lunes y miércoles, pues este es un tema que buscaremos impulsar bajo un replanteamiento nuevo en el tribunal, donde creemos en lo que la doctora Alma ha dicho muy bien y el maestro Sergio nos ha demostrado. Tenemos que hablar de una nueva generación de abogadas, que estemos interesados, que nos gusta, pero que conozcamos también las virtudes de la tecnología propiamente para efectos de la impartición de justicia. En ese sentido, yo agradezco de nueva cuenta, aunque creo que están conectadas y conectados de manera por fuera, propiamente, desde luego, al ingeniero Aurelio, que amablemente nos concedió una plática también el lunes, así como a la maestra Laura Márquez, que también fueron de lujo y exposiciones realmente brillantes. Y pues, ¿qué decir del día de hoy? La verdad es que estamos muy contentos, nos sentimos totalmente honrados, maestra y maestro, y pues enhorabuena que empecemos con estos temas que sean innovadores y sobre todo que podamos acercar un poquito de cultura y un poco de lo que va a llegar, porque va a llegar tarde o temprano. En ese sentido, también agradecer de manera muy particular a la maestra Anabela Supo, así como a toda su área, y también al maestro Tilio, que es con quien hicimos el rebote en un principio. Y ahora sí que este evento salió de un rebote amigable, ¿no? De una mesa informal, y logramos estar aquí. Otilio, felicidades, ¿no? Realmente tú eres, que ha sido el enlace que nos has permitido tener esta jornada y próximamente más jornadas, y desde luego también un saludo a las personas intérpretes que amablemente nos han estado acompañando y que permiten la accesibilidad a ciertos grupos de atención prioritaria de este tipo de eventos. En ese sentido, y sin mayor preámbulo, siendo las 12:23 horas del día 29 de agosto de 2023, declaro formalmente cerrados los trabajos de la primera jornada Inteligencia Artificial en el ámbito jurisdiccional. Enhorabuena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Mercado, y debo decirlo, por impulsar y generar espacios de información tan importante como este. Gracias a las personas ponentes, ingeniero Aurelio, maestra Laura, magistrado Sergio, doctora Alma, gracias por su colaboración, así como a las personas, como bien lo decía magistrada Mercado, intérpretes en lengua de señas mexicana, coordinación de comunicación, unidad de servicios informáticos, Instituto de Formación y Capacitación, y sobre todo, gracias a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales. Gracias a todas y todos, que tengan muy buena tarde. Gracias. Buena tarde y gracias, muy buen día. Muchas gracias. Gracias, magistrada. A usted, maestra Alma, un honor y un gusto.